Sean bienvenidos a una nueva clase online en la cual veremos hoy el factor común por agrupación. Vamos a ver cómo se resuelve un factor común por agrupación, que para algunos docentes es conocido como el segundo caso de factorización. En realidad, creo que los casos de factorización no tienen un orden específico, depende mucho de la estrategia que tengamos para enseñarlo. Entonces, si bien es conocido como el segundo caso de factorización, lo más en claro que debemos tener es el nombre por el cual se ejecuta la factorización, que en este caso sería el factor común por agrupación. Bien, cuando hablamos de factor común por agrupación, justamente hablamos de aquellos casos en los cuales, si bien se puede sacar un factor común, no se lo puede hacer de manera completa. En el video anterior habíamos visto casos en los cuales el factor común se podía hacer con todos y cada uno de los términos. Decíamos que el factor común no era más que aquello que se parecía en todos los términos. En este caso, si nosotros analizamos el ejercicio, nos vamos a dar cuenta que si bien tenemos algo parecido, que sería la x que está en este término, que está en el segundo, que está en el tercero, pero que en el cuarto no está. Ahí viene el problema, porque si nosotros quisiéramos realizar un ejercicio, lo primero que nosotros siempre tenemos que ver para factorizar, lo primero que siempre tenemos que aplicar es un factor común. Entonces, si yo quiero hacer un simple factor común, me voy a dar cuenta que se podría hacer el primero, en el segundo y en el tercero, pero que en el cuarto ya no tiene compatibilidad. Y si no tiene, entonces no es un factor común de manera general, es un factor común por agrupación. ¿Y de qué se trata un factor común por agrupación? Justamente se trata de agrupar los términos que tengan algo en común. Siempre esa debe ser la condición, de que los términos tengan algo en común. No se puede agrupar términos que no tengan nada en común. Entonces, si yo tengo que agrupar y tengo acá 1, 2, 3 y 4 términos, yo puedo hacer dos grupos de 2. No queda otra manera de hacerlo, teniendo siempre en cuenta que los grupos que yo haga, todos tienen que tener el mismo número de factores. Entonces yo lo único que puedo hacer son dos grupos de 2 factores. No podría hacer un grupo de 3 y el otro de 1 porque estaría incumpliendo la regla de que tengan el mismo número de factores. Entonces yo puedo hacer aquí dos grupos de 2 en este caso. Y entonces, como voy a hacer dos grupos de 2, lo primero que tengo que darme cuenta es que esos grupos tengan entre sí factores comunes. Entonces, por ejemplo, si yo voy a agrupar primero, en el primer grupo yo podría señalar x cuadrado menos 2x. Lo primero que yo voy a hacer es observar y darme cuenta si existe un factor común entre los dos términos que he agrupado. Entonces me voy a dar cuenta que la x está aquí, está en el primero y también está en el segundo. Existe el factor común si es válido ese término, entonces por ahí lo voy a ir dejando. Luego me voy a dar cuenta que para agrupar los otros dos tengo el signo más, que seguiría ahí. Y puedo agrupar cx y menos 2c. Cuando agrupo esos dos, también tengo que fijarme que exista algo en común entre los dos. Me voy a dar cuenta que en este caso lo que está en común es la letra c. Si los dos términos que he agrupado tienen algo en común, entonces hasta ahí está bien planteado el ejercicio. Si en alguno de los dos me sale que no hay nada común, tengo que volver a replantearlo y volver a mezclar para ver si lo puedo agrupar de otra forma, porque aquí yo he agrupado el primero con el segundo y el tercero con el cuarto, pero también sería válido si yo agrupo el primero con el tercero, por ejemplo, y el segundo con el cuarto, también se puede hacer, siempre y cuando yo ya lo haga, tengo que ver que coincida con lo que había dicho anteriormente, que cada término, cada grupo tiene que tener algo en común. Entonces en este caso sí tenemos algo en común, si es válido podemos seguir avanzando. Como ya vamos a avanzar, entonces lo que vamos a hacer ahora de cuenta es que cada uno de estos grupos es un factor común individual. Y para hacer un factor común individual, entonces, yo lo que tengo que darme cuenta es trabajar con cada uno de ellos como si fuera individual. Entonces yo voy a decir, en este primer grupo, lo que es común, lo que se parece, es la x. Como habíamos dicho anteriormente, en el primer video que hicimos del factor común, cuando tenemos una letra común, la letra siempre debe de ir con su menor exponente. En este caso está el 2 y está el 1. El menor exponente es el 1. Y comienzo entonces a realizar.
Como ya tengo la parte común, tengo que dividir la parte total para todo el común. Entonces digo x cuadrado dividido para x, me queda x. Sigue el signo menos y digo 2x dividido para x, me queda 2. Tengo hecho recién el factor común de mi primer grupo. Voy a ver del segundo grupo. Para hacer el segundo grupo tengo el signo más y luego voy a estudiar el segundo grupo que está acá. Voy a ver qué es lo que se parece entre estos dos términos. Tengo cx y tengo 2c. Me voy a dar cuenta que lo parecido en este caso es la letra c. Como lo parecido es la letra c, ese va a ser mi factor común, lo saco y dentro del paréntesis solo voy a poner lo que no se parece. Y para eso divido cx dividido para c, que me va a dar como resultado x. Por otro lado, tengo el signo menos y tengo 2c dividido para c, que me va a dar como resultado 2. Otra forma de hacerlo sería darme cuenta que si yo saco la c, adentro solo me va a quedar lo que no sea c. He eliminado la c aquí y me quedó x. Eliminé la c acá y me quedó solamente el número 2. Entonces, una vez que ya he sacado el factor común de los dos grupos, es hora de volver a unificarlos. Y para volver a unificarlos me voy a dar cuenta que ahora tengo dos términos. Un término grande que está y terminará donde está el signo más. Y luego de ello tengo otro término que llegará hasta el final. Si yo comparo entre estos dos términos me voy a dar cuenta que hay una parte que está idéntica. ¿Cuál es la parte que está idéntica? La parte que está dentro del paréntesis. Entonces esa es mi primera parte de la respuesta del factor común. X menos 2. Y voy a poner un segundo paréntesis en el cual solamente voy a poner lo que me sobra de cada uno de los términos. Si aquí ya saqué el paréntesis, me va a sobrar la x más, y de acá me va a sobrar la c. Entonces, una vez que he sacado eso, me voy a dar cuenta que mi resultado final del factor común por agrupación va a ser x menos 2 por x más c. Entonces ahí hemos resuelto un primer ejercicio. Vamos a hacer un segundo ejercicio para que quede el asunto un poco más claro. Bien, tenemos en pantalla ya un segundo ejercicio, el cual le hemos puesto un poquito más de dificultad porque hemos agregado ya números que podrían ser compatibles. Entonces vamos a ver si aquello sucede. Lo primero que yo debo de hacer cuando vea algún caso en el cual tengo varios términos es ver si se puede aplicar factor común. Si yo intento ver si se puede aplicar un factor común normal, me voy a dar cuenta que puede haber o entre los números o entre las letras. Si yo trato de ver entre los números, recuerdo que para que haya factor común, todos los números tienen que ser divisibles para un número. Y si yo trato de dividir el 3, solamente es divisible para 3. Quiere decir que todos estos números también deberían ser divisibles para 3 para que haya factor común entre los números. Yo al 2 no lo puedo dividir para 3, ya hay uno que no se puede, y si uno no se puede, quiere decir que ya no es factor común por medio de los números. Voy a intentar hacerlo por medio de las letras. Y para que haya factor común entre las letras, en todos los casos debe de haber la misma letra. En el primero está la X, en el segundo ya no está la X, quiere decir que tampoco existe factor común por letras. Como no existe factor común ni por números ni por letras, entonces voy a tratar de aplicar factor común por agrupación. Que quiere decir que yo voy a hacer varios grupos en los cuales voy a intentar que haya factor común entre cada uno de ellos. Voy a darme cuenta entonces que tengo un término, dos términos, tres términos y cuatro términos. Como voy a hacer varios grupos, tengo que darme cuenta que estos grupos tengan la misma cantidad de términos. Entonces solamente puedo hacer dos grupos de dos términos. Entonces lo voy a agrupar. Puedo agrupar el primero con el segundo, como también puedo agrupar el primero con el tercero o el primero con el cuarto. Siempre tengo que hacerlo de una manera un poco razonada para darme cuenta más que todo que los números coincidan en algo. Si yo puedo hacer que los números también coincidan, fantástico. Si no lo puedo hacer, bueno, lo intento hacer por lo menos con las letras. Si yo agrupo el primero con el segundo, coincidencia en los números no tengo. Coincidencia en las letras sí voy a tener, sí se podría hacer. Si yo junto el primero con el tercero, voy a tener 3 y 6, sí tengo coincidencia en los números y también tengo coincidencia en las letras. Como tengo dos coincidencias ahí, voy a tratar de hacerlo más fácil, voy a tratar de escogerlo así. Si yo cogía el primero y el segundo y solo tenía coincidencia entre los números, no es que me va a salir mal, sí me va a salir, no habría ningún problema.
Lo que yo tengo que tratar siempre es de que me salga de la manera más fácil. Por eso voy a escoger en este caso el primero y en el tercero, porque tienen muchas más cosas en común. Porque tienen números y tienen letras en común. Entonces lo voy a escoger de esa manera. Voy a escoger el primero y el tercero para hacer mi primer grupo. Entonces en mi primer grupo voy a tener 3x menos 6x, que sería mi primera parte. 3xy, perdón, me estaba quedando sin la y ahí. Bien, entonces ya escogí el primero y el tercero. Para hacer mi segundo grupo me voy a dar cuenta que voy a empezar con el segundo, que no lo tomé en cuenta. Y este segundo está precedido por el signo más, entonces voy a poner el signo más. Y luego dentro del paréntesis voy a ubicar a estos dos factores que me faltan. 2y y menos 4. Si los comparo para ver si están bien planteados, me voy a dar cuenta que aquí efectivamente existe coincidencia tanto entre números como entre letras. Y acá también existe coincidencia entre los números. Entonces sí se puede realizar. Si alguno de estos dos paréntesis no tiene coincidencia, no lo puedo realizar así. Tengo que volver a mezclar hasta encontrar la forma en que haya la coincidencia. Como en este caso ya hay la coincidencia, ya lo que voy a hacer simplemente es avanzar. Ahora voy a tomar en cuenta cada uno de los grupos que hice como si fuera un ejercicio individual. Entonces voy a decir que entre el 3 y el 6, bajo lo que ya aprendimos la clase anterior, que yo sacaba los numeritos y comenzaba a sacar el factor común. En este caso el factor común va a ser 3, porque si yo saco tercera de 3 es 1 y tercera de 6 es 2. Como este número dividió a los dos, ese es mi factor común. Entonces yo tengo ahora el factor común numérico, que es 3, y voy a ver que entre las letras también tengo algo parecido, que en este caso será las x. Si yo tengo las x parecido y ambas x tienen el mismo exponente, entonces no tendría ningún problema. Esa es mi parte común. Como yo quiero seguir avanzando, ya tengo la parte común, lo que voy a hacer simplemente dentro del paréntesis poner todo lo que no es común. Si ya tengo 3x como común, este 3x también lo tengo arriba, entonces solamente pasaría la y, que es la parte que no está en el común. Si voy al siguiente, también puedo hacer lo mismo. Digo 6 dividido para 3, que es igual a 2, que es la parte que no está. Y x dividido para x, que como ya está, no necesitaría ponerlo. Avanzo entonces, y en el segundo ejercicio, entre el 2 y el 4, me voy a dar cuenta que mi parte común en este caso es el 2. Comienzo entonces a dividir y digo 2y dividido para 2. Me va a dar como resultado y, el 2 ya estaba, solo me queda la y. Pongo el signo menos y digo 4 dividido para 2, que será igual a 2. Una vez que ya he terminado esto, me voy a dar cuenta que tengo dos términos un poquito grandes. Pero entre estos dos términos, si yo observo bien, voy a tener una parte que es totalmente igual, que es la parte que está dentro del paréntesis. Esa va a ser mi primera parte de la respuesta final, lo que está igual en los dos. Y en mi segunda parte va a ser lo que estaba afuera, lo que no está igual. Sería 3x más 2. Una vez que ya lo he hecho de esa manera, he encontrado el factor común por agrupación y hemos concluido con la clase de hoy, que era de este caso específico. En la próxima clase vamos a comenzar a ver ya técnicas de factorización con los binomios. Luego vamos a ver una clase de técnicas de factorización con trinomios y al final vamos a mezclar todos los casos para que aprendan a identificarlos. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Agradecemos la atención que han prestado. Muchas gracias.